Vamos a ver el penúltimo apartado del tema 6. Como puedes ver aquí en negrita, serían las experiencias renovadoras relevantes. ¿Qué quiere decir pues este título, ¿no? Experiencias renovadoras relevantes. A ver, para ponerte en situación y sobre todo ayudarte a entender bien todo el tema en sí, porque es importante entender todo el tema en sí y tener una buena visión. Hemos ido como de más a menos, ¿vale? Hemos ido como viendo primero todos los autores, teorías y movimientos más tradicionales. Luego hemos visto cómo de todas estas cosas más tradicionales y de todas estas visiones hemos podido extraer cosas que sí nos han servido, otras que no, obviamente, pero hay cosas que sí nos han servido y que estamos aplicando hoy en día en las clases, que sería la visión actual. Y ahora vamos a ir concretando un pelín más, sería un tercer escalón más concreto, que es ver ya directamente, poner foco en aquellas experiencias, aquellas cosas palpables, es decir, ¿qué hay hoy en día? Ponemos las cartas sobre la mesa de experiencias renovadoras actuales. ¿Qué hay hoy en día? ¿Vale? Sería ya el tercer eslabón de este tema. Como ves, hemos ido pasando de más a menos y vamos concretando. Que ya el último apartado ya sí que será la guindilla, será el súper mega hiper concreto, que es tu valoración crítica personal de todo esto que hemos ido viendo, ¿vale? Dentro de estas experiencias renovadoras yo he querido hacer como dos grupos. Es totalmente opcional y es como yo he planteado este apartado del tema. Pero me ha parecido más organizado hacerlo así. Por una parte vamos a ver experiencias que podemos encontrar en las aulas, que sería este apartado de aquí, muy concreto y muy específico, que va a ser muy rápido de ver porque la mayoría ya las conoces. Y luego, por otra parte, vamos a ver unas experiencias más de movimientos pedagógicos, ¿de acuerdo? Más de metodologías, por así decirlo, que se usan hoy en día y que son para mí pues, relevantes de mencionar. Vamos a empezar por las que son en las aulas, que es el más sencillo y el más ligerito porque ya lo conoces y lo puedes explicar perfectamente casi sin estudiar y así ya nos lo quitamos de encima. Y vamos a entrar en él. Vale, en las aulas, si te fijas, he puesto aquí como unos iconos, ¿vale? Este y este. En las aulas de experiencias renovadoras podemos encontrar, por una parte, experiencias más enfocadas a las tecnologías, que serían estos iconos de aquí con la pantalla táctil y el robot, y experiencias más a nivel de métodos organizativos, de metodologías, de organizaciones metodológicas en la clase, que sería más el libro. ¿Qué experiencias renovadoras tenemos en las clases hoy en día a nivel de metodologías o a nivel de organizaciones? Metodologías muy concretas y que se están usando hoy en día. Pues tenemos el trabajo por proyectos, ¿vale? Ya no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, el proyecto siempre sale de una pregunta, surge de una pregunta de los intereses de los niños. Tenemos los rincones, también metodología y organización muy conocida en infantil. Los talleres, ¿de acuerdo? Los ambientes de aprendizaje y la educación emocional. Estos serían las experiencias renovadoras más concretas y palpables a nivel de organización y de metodología que encontramos en la clase. Tú en el examen, el día del examen, tendrás que explicar pues, con un par de frases cada una qué es, pero aquí no voy a entrar en detalles porque al ser maestras pues ya conocemos bastante bien y casi sin empollar seríamos capaces de explicarlas. Y luego, como tecnologías, como experiencias renovadoras más tecnológicas en la clase, más actuales, tendríamos el uso de las B-Bots, ¿vale? O de otros robots, la realidad aumentada, el uso de la realidad aumentada, ya sea con aplicaciones como Quiver o simplemente pues, poniendo en Google tiburón 3D, también podemos ver un tiburón 3D en la clase. El uso del código QR, ya sea para aportar información a las familias o para usar en la clase a modo de pistas o para descubrir algún mensaje. La PDI, la pizarra digital interactiva, y la mesa de luz, ¿vale? Estas serían las experiencias más concretas que podemos encontrar en las aulas. Y ahora vamos a ver unas un pelín pues, más complejas, que a lo mejor sí que requiere pues, que les prestemos más atención y memoricemos un pelín, pero un pelín nada más, que serían los movimientos más pedagógicos, más de experiencia renovadora que podemos encontrar hoy en día.
Vale, vamos a adentrarnos en los movimientos de renovación, de experiencias también renovadoras que encontramos y que tenemos hoy en día. Vale, por una parte, los vamos a ir viendo uno a uno mejor, ¿vale? Os voy a explicar uno a uno lo más importante, la pincelada más importante para que tengáis una idea. El principal es la Asociación de Maestros de Rosa Sensat. Asociación de Maestros de Rosa Sensat. Su objetivo es la formación permanente del profesorado. La formación permanente del profesorado. ¿Por qué? Porque si el profesorado está en constante formación, pues tendrá y proporcionará una educación más de calidad. Además, también está muy relacionada con las escuelas bosque, quizá te suene, escuelas bosque, porque según este modelo es muy importante que los niños y niñas puedan vivir la naturaleza, se puedan educar en contacto con su entorno. Luego tendríamos las comunidades de aprendizaje, que este movimiento básicamente pues es abrir las puertas de la clase para que vengan otras personas. Abrir las puertas de la clase para que entren otras personas, ya sean familiares o otras personas que puedan participar en el proceso de aprendizaje junto con los maestros. Luego tendríamos las escuelas basadas en la pedagogía Waldorf, que se caracterizan porque respetan que el desarrollo del niño se pueda dar con su propia individualidad. El niño pueda desarrollar su propia individualidad. Y esta pedagogía, esas escuelas que apuestan por esta pedagogía Waldorf, están más centradas en el niño y en cada niño como ser individual y en cada niño respetando su propio ritmo de aprendizaje. Además, también dan muchísima importancia a la actividad y al trabajo artístico y manipulativo. Luego, aquí abajo, tendríamos el MRP, Escuela Abierta, Movimiento de Renovación Pedagógica, Escuela Abierta en Madrid, que su máximo objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Y lo proponen a través de una renovación permanente de la práctica educativa. Este movimiento, MRP Escuela Abierta en Madrid, está formado por un colectivo bastante amplio, tanto de padres, madres, profesores, alumnos, incluso otros profesionales de la educación. Aquí tendríamos, lo voy a hacer por aquí, el método BES. BES significa vida equilibrada con sentido y sabiduría. Y aunque es un método bastante complejo de explicar, muy resumidamente para que lo puedas entender, quieren que los niños en las clases puedan construir aprendizajes con un verdadero sentido, que puedan saber en todo momento por qué hacen lo que hacen y para qué les va a servir. De ahí un poco la vida con sentido. Luego tendríamos, que este creo que sí que te suena muchísimo más, la gamificación, que la gamificación es trasladar la mecánica de los juegos a la clase, coger lo que sería un juego de gaming y traspasarlo a la clase. ¿Por qué? Porque creen que gamificando pueden conseguir mejores resultados, que los niños puedan aprender mejor, puedan absorber mejor los contenidos y todo sea de una manera más lúdica y dinámica. Y por último tendríamos la clase invertida o Flipped Classroom, que se caracteriza porque los alumnos preparan lecciones fuera del horario escolar. Es decir, los niños y las niñas en sus propias casas, pueden preparar ciertos contenidos o ciertas tareas de la asignatura para que luego en el aula dispongan de muchísimo más tiempo para hacer actividades participativas. Vale, hasta aquí serían todos los movimientos así más pedagógicos, más que yo creo que son bastante renovadores actualmente. Ahora, sé que puede parecer complejo porque hay muchos nombres que recordar, pero no te preocupes porque aquí está mi sombrero. El truco que yo usé para memorizar y acordarme de todos estos nombres.
Y fue que me inventé pues una frase de las mías, de estas graciosas, porque bueno, a mí pues sí, si encima mientras me lo pasaba bien y me hacía risa, pues mira, eso que me llevo, ¿no? Pues me inventé una frase así graciosa para acordarme de estos movimientos, ¿vale? Porque son nombres pues bueno, un poquito complejos. Y la frase fue la siguiente. Rosa Sensat y Waldorf se casaron en la comunidad MRP. Comunidad, pues de comunidad autónoma, ¿eh? Rosa Sensat y Waldorf se casaron en la comunidad MRP. Y tuvieron 3 hijos. Bers, Gami y Invertida. La repito. Rosa Sensat y Waldorf se casaron en la comunidad MRP y tuvieron 3 hijos. Bers, Gami, de gamificación, y Invertida, de clase invertida. Y bueno, con esta frase, pues yo me acordaba de estos nombres un poco más complejos. Pues perfecto, hasta aquí ya tendríamos este apartado que, como bien digo, es bastante más fumable que el resto que hemos ido viendo, que hay muchos autores, muchos nombres, muchas corrientes y muchos modelos de corrientes pedagógicas, de psicológicas. En cambio, pues bueno, prácticamente con un poco de conocimiento básico ya, pues por ser maestras, lo podríamos prácticamente explicar sin memorizar. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente y último vídeo.